de derecho agrario y ambiental. Este segundo módulo refiere específicamente a los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. Estos antecedentes históricos son después del movimiento preciso de la colonización, de la época de la invasión de los españoles o de la conquista. El programa se refiere el segundo módulo a los antecedentes. Habla de la organización de la tierra antes de la colonia, organización de la tierra en la época prehispánica, las diferentes formas de propiedad de la tierra, la propiedad de los pueblos, así como la propiedad agraria en la época colonial. Habla también de los principios de la política agraria colonial que se refiere Severo Martínez Peláez. Habla del repartimiento, de la encomienda y habla también de los ejidos, de los postulados, también que se manifiestan en la época agraria con respecto al decreto 900, la regulación agraria del 54, y por último tenemos lo que son los acuerdos socioeconómicos y situación agraria. Con respecto al examen, quiero decirles que va a entrar al mismo lo que vimos el último día de clase, cuando hablábamos de las disciplinas con respecto a las relaciones de derecho agrario con disciplinas periciales, ¿sí? Cuando hablábamos de la topografía, cuando hablábamos de la agronomía y hablábamos de las estadísticas. Ahí nos vamos a quedar. Ya esto, pues, es para el segundo examen parcial. Cuando termine la cátedra, la clase, les voy a explicar cómo es que viene el examen y cuál va a ser más o menos la metodología, la cual ustedes ya saben. Entonces, con respecto a los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala, tenemos la organización de la tierra antes de la colonia. Y acá vamos a iniciar con los mayas. Ellos mantenían una estructura compleja agraria. Después de la colonización, después de esos movimientos precisos que se dieron, quedaron gobernados por sacerdotes, por caciques y por militares. Las élites tenían los derechos absolutos sobre la tierra. Adelante vamos a ver qué sucedió con los caciques, qué sucedió con los que conformaban las municipalidades o esas que conformaban esas coyunturas municipales. El concepto de propiedad privada era desconocido para ellos, porque solamente mantenían lo que era el uso. Bueno, en Guatemala, el periodo posclásico maya, existió una permanente lucha por la tierra. Los pueblos que ya estaban asentados en el país
tuvieron que librar muchas luchas contra los foráneos en defensa de sus posesiones. Permítanme un segundo, jóvenes, voy a cerrar esta puerta porque no me deja trabajar este perro. Bueno, gracias. Entonces decíamos que desde un inicio, de la época de la colonización, después de la colonia, ha existido una lucha en defensa de esas posesiones. Los cabildos, los aspectos coyunturales relacionados con las municipalidades, todos ellos pasaron a formar parte como las personas que no administraban, sino que pasaron las tierras a formar parte de ellos. Vamos a ver. En el momento de la conquista, principalmente en la zona suroccidental, desde luego existían tribus dedicadas a la agricultura, siendo grupos étnicos conocidos como los quichés, los cachiqueles, los otuiles. A la avenida de Pedro de Alvarado, cuando entró Tecumumán por la frontera, ahí existían ya estos grupos. Tuvo que enfrentarse con los quichés, en donde tuvo que negociar con ellos para que los quichés se enfrentaran con los cachiqueles y los utuiles y se destruyeran entre ellos. Porque los pocos soldados que ingresaron a Guatemala solamente con los quichés hubieran sido, los hubieran destruido, los hubieran deshecho, desaparecer. Pero Pedro Alvarado utilizó la misma política de Hernán Cortés en México y él lo que hizo fue negociar con los quichés para enfrentarlos con los cachiqueles. Y esas son las grandes divisiones que existen entre los grupos indígenas. Porque entre ellos mismos fue que se dieron los enfrentamientos. Las diferentes formas de la propiedad de la tierra, ¿cómo eran? Bueno, eran dos. La propiedad de la tierra y la otra era la tierra de indios. Diferentes formas de la propiedad de la tierra. Propiedad de los pueblos. Recibían el nombre de ejidos. Estos ejidos ya los mencionamos con anterioridad cuando hablábamos que eran pastos, eran montes, eran parte de la población, pero que ésta se encontraba en la parte de afuera, era en la orilla de los pueblos, eran pastizales, pastos, lo cual ahora estos mentados ejidos tienen una regulación legal, por ejemplo, en lo que es los aspectos codificados en México. Existe una regulación con respecto a ellos, con el objetivo y como una de las características para evitar los latifundios. Entonces, la propiedad de los pueblos recibían el nombre de ejidos, o pastos, montes o pasajes, tierra indispensable de uso común en los alrededores del pueblo. Y la otra forma de la propiedad de la tierra era tierra de indios, cedidas desde luego por el rey, llamadas también tierras comunales, administradas por los cabildos, por los ayuntamientos de indios. Entonces, con respecto a la propiedad de la tierra, en la época prehispánica, teníamos la propiedad de los pueblos, dentro de ellos los aspectos de los ejidos y la tierra de indios, que, repito, cedidas por el rey. Pero estas tierras jóvenes
eran administradas, eran controladas por los cabildos, por las municipalidades, por el ayuntamiento en aquella época. Ahora bien, la propiedad en la época colonial se inicia desde luego un proceso de concentración de la propiedad territorial que culminó en la conformación del latifundio colonial. Luego se presenta cierto tipo de legislación. Pero ¿por qué se dice que esa legislación que se presenta era casuista? Se considera que esta ley que regulaba esos aspectos en la época colonial era casuista porque regulaba aspectos de determinados lugares y de determinadas épocas. Y el otro aspecto era que era caprichosa y que no tenía una unidad, era carente de unidad. Regulaba aspectos con respecto al modo, al lugar, y era carente de unidad. Ya del examen se les pregunta, ¿por qué se consideraba que la legislación en la época de la colonia era casuista? Sencillamente, porque se respondía aspectos con aspectos particulares del lugar, del momento, y que carecía de una, era de carácter caprichosa y que carecía de carente de una unidad. Momento, lugar, caprichosa y carente de unidad. Por eso se le llamaba casuista. De momento, lugar, caprichoso y carente de unidad. Sigamos. Cuando hablábamos, aquí tengo el libro de Severo Martínez Peláez, que se refiere a la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala. Usted, principios de la política agraria colonial de Severo Martínez Peláez, se puede meter a internet y ahí ustedes ahí van a encontrar la obra. Miren, son 5 principios. Cuando hablamos del primero, se refiere al principio de la teoría del señorío. Si no estoy mal, los que recibieron derecho de los pueblos indígenas conmigo, yo creo que vimos parte de esto. Y esto ustedes tenían que haberlo visto cuando estudiaron historia de la cultura en el pensum introductorio. Entonces, vamos a darle una media pasadita a estos principios. Este principio de la teoría del señorío radicaba fundamentalmente en que todas las provincias, todas las tierras conquistadas pasaban a formar parte de la corona española. Eso es. Se conquistaba todo en su nombre. Quien ejercía la corona de España por derechos de conquistas le correspondía todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. Este principio es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y constituye por ello el punto de partida del régimen de la tierra colonial. Es el principio fundamental de la política indiana. Este principio es el más importante de la política indiana, el principio del señorío, respecto a la tierra que ejerció la corona de España, por derecho de conquista sobre todas las tierras de las provincias conquistadas a su nombre. Y este principio puso las bases legales para el desarrollo del latifundismo en Guatemala. Bueno, como hemos venido hablando de lo que es minifundio y lo que es latifundio, dónde se encuentran las tierras, quiénes son los poseedores, nosotros entonces tenemos que tener conocimiento pleno dónde tuvo su origen el latifundio Guatemala.
Entonces, sencillamente tuvo su origen con el principio del señorío. En la época de la colonización, los forasteros, los colonizadores, los conquistadores, todo lo que conquistaban respecto a las tierras y provincias pasaban a formar parte de la corona. Y este fue el principio fundamental como base para el desarrollo del latifundismo en Guatemala. Segundo principio, de la tierra como aliciente. La corona española no tenía los medios suficientes para enviar conquistadores a América o a la India, donde ellos consideraban principalmente América. Como consecuencia, como aliciente de esas conquistas de las tierras y de las provincias, se les fue dando ciertas partes a los colonizadores de lo que iban conquistando. Era un principio como estimular, como una empresa privada, ofreciendo a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistasen o que iban conquistando. Tercer principio, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Este principio de la tierra como fuente de ingresos, la colonia, es decir, la corona, como políticas, principiaron ellos que a través de ciertos procedimientos, por ejemplo, como la composición de tierras, que consistía en que todo aquel que no tuviese títulos de propiedad tenían que ubicarse o ver la forma de cómo conseguirse, porque la corona lo que buscaba era el ingreso de impuestos reales para ellos. Esta forma de composición formó parte porque de los que no tenían títulos también se fueron apropiando y se fue dando el latifundio. Bajo el procedimiento de la composición de tierras, la corona principió a dictar órdenes para que todos los propietarios de tierras presentaran sus títulos. La apropiación ilícita de tierras, los que no tenían títulos, fue una de las principales modalidades de la formación del latifundio. Cuarto principio, la defensa de las tierras de indios. En las cédulas expresaba el interés de la monarquía en que los pueblos de indios tuvieran sus tierras suficientes, ya que desde ese momento comenzaron a vivir los indios en pueblos y a tributar al rey. Es decir, que la defensa de la tierra de indios era porque ellos ya tenían ciertas parcelas y por lo tanto tenían que principiar ellos a tributar y esos tributos pasaban a formar parte de la corona. Este principio, jóvenes, la defensa de la tierra de indios, es el único que no operó como factor de desarrollo de latifundios. ¿Por qué? Porque los campesinos trabajaban la tierra. Luego pagaban sus tributos o pagaban sus impuestos. Tributaban. Y ese dinero pasaba a formar parte de los bienes de la corona. Y como consecuencia, pues todos tributaban, todos tenían sus tierras y por lo tanto no se dio el latifundio. El quinto principio del bloqueo agrario a los mestizos, es decir, que los mestizos, los hijos nacidos de españoles en Guatemala, en América, a estos se les limitó, principalmente a los pobres, se les limitó lo que eran aspectos de la tenencia de la tierra. Operaba al margen de la ley, se dio la negación de tierras a los mestizos pobres. Fue un factor que estimuló el crecimiento de los latifundios. Este bloqueo agrario de los mestizos, claro,
se les bloqueó la tenencia de la tierra, quedaron ciertas parcelas, como consecuencia fueron utilizadas para la creación de latifundios, o sea, a mano de ciertas personas. Bueno, ahora entramos a lo que son las bulas. ¿Qué son las bulas? ¿Qué comprendemos por ellas? En la época de la Edad Media, en la época de cuando se daba de la época de Lucrecia Borges, la época de se daba ese gran desorden sexual con el Papa los Borges. Las bulas jóvenes radicaban fundamentalmente en aquellas órdenes que daba el Papa, en donde se decía que se le debiese de proporcionar ciertas provincias o ciertas tierras conquistadas a los reyes de España. Las bulas eran órdenes emitidas por parte del Papa. Eran documentos autorizados y firmados por el Papa que concedía derechos especiales y liberaba de ciertas obligaciones religiosas a quien los poseía. Es decir, entonces que en otras palabras, el Papa concedía ciertos derechos y liberaba de obligaciones religiosas a quienes las poseían. Esas bulas es el soporte en el cual los papas dan a conocer sus órdenes a sus fieles. Son las cartas oficiales publicadas por los papas. Acá alguien me hacía una observación y me decían que eran cartas apostólicas. Cartas apostólicas. Vean, las bulas es el soporte en el cual los papas dan a conocer sus órdenes a sus fieles en aquella época. Hoy son cartas oficiales publicadas por los papas. Alguien me hablaba de la encíclica, pero un joven me dice, no son las encíclicas, porque actualmente me dice a esas bulas que eran órdenes prácticamente son, en efecto, son cartas oficiales, pero estas son cartas apostólicas actualmente. Las que, las que envía el Papa como recomendaciones, por ejemplo, ahora con el COVID-19, ¿sí? Son cartas apostólicas, lo que antes o anteriormente se le llamaba las bulas. La pregunta de examen es entonces con respecto a las bulas alejandrinas. Es el nombre colectivo que se le da al conjunto de documentos pontificios que otorgaron a los reyes de Castilla y León el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla, emitidos por la Santa Sede en 1493 a petición de los reyes católicos, cuya influencia ante el Papa Alejandro VI era lo suficientemente poderoso como para conseguirlas. En otras palabras, estas bulas alejandrinas del Papa VI eran enviadas en donde se autorizaba y se daba cierta influencia para el otorgamiento de tierras conquistadas y de ciertas órdenes que daba el Papa con respecto a la endoctrinación en cuanto a la evangelización y muchas cuestiones remitidas con respecto
al cristianismo. Acá los autores hacen ciertas referencias cuando hablan de la evangelización y de la enseñanza del español al indio, a los colonizadores, a los conquistadores, a los conquistados, en otra palabra, porque los colonizadores y conquistadores eran negros que venían a evangelizar con respecto a la religión cristiana. Hay otros autores que hablan con respecto a la religión católica. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la cristiana y la católica y la mormona? Bueno, muchos dicen yo soy cristiano porque solamente creen en Cristo. Los judíos no creen en Cristo. Entonces, los cristianos creen en Cristo y los católicos creen en todo, hasta en San Simón, San Pedro, San Lula y todos los santos. Entonces, debemos de ser más particulares y precisos y que con mucha propiedad debiéramos de hacer esa diferenciación cuando miramos algún tema de aspectos teológicos. Entonces, las bulas del Papa Alejandro VI, decía, hacía donaciones a los reyes católicos de las islas y tierras descubiertas, jurisdicciones universales, pertenencias, procediendo en dicho acto mutuo propio, es decir, discrecionalmente y en ejercicio de su autoridad apostólica. Se les puede preguntar en el examen con respecto a las donaciones de los reyes católicos, con respecto a islas descubiertas y jurisdicciones, que es por mutuo propio. Entonces, aquí no estamos refiriendo a lo que son las bulas del Papa Alejandro VI. Sin embargo, tenemos las bulas alejandrinas. Estas se referían a la enseñanza católica, a la evangelización, ¿sí? Cuando se dio la conquista la conquista de los colonizadores y a favor de los reyes de España. Hoy entramos a ver lo que es el repartimiento. Es el acto de repartir, distribuir, a raíz de la derrota militar de los indígenas. Cuando se dan los enfrentamientos entre los militares y los indígenas, estos vencidos pasan a formar parte, prácticamente como vendidos con el valor del dinero a cierto grupo de la sociedad, para que estos, prácticamente en una forma de esclavos, sean explotados. Y son repartidos. Estos fueron repartidos y encomendados. A estos campesinos se les reparte y son encomendados. Aquel primer repartimiento surgió ligado a la primitiva encomienda. Pero este repartimiento con la encomienda es porque se les encomendaba a ciertos encomendadores que eran los encargados de darles trabajo a través de un mínimo salario, a través de una gran explotación. Aquel primer repartimiento surgió ligado a la primitiva encomienda y fueron una sola institución, la encomienda y el repartimiento. Fueron una sola institución. Los indígenas entonces eran repartidos y encomendados. Como formaba una sola institución, repartimiento y encomienda. Los indígenas eran repartidos y eran encomendados al beneficiario, al encomendador. Estos indígenas eran de uno o más poblados, quedando obligados a tributarle en bienes y en trabajo al encomendador. El repartimiento, como la encomienda,
encubrían entonces una forma prácticamente de esclavitud, la que se daba, con una gran explotación. Se decía entonces que la corona permitía los repartimientos, porque los indios quedaban así encomendados. Como era una sola institución, el repartimiento y la encomienda se repartían y quedaban recomendados. ¿A quién los recibía? ¿Quién velaría por su indoctrinación cristiana y la salvación de sus almas? En aquella época, hoy ya no se cree en todo eso, ni a través de mentiras. Bueno, podría pensarse que el repartimiento de indios y el repartimiento de sus tierras guardaban entre sí relación. Es lógico, en el sentido que las tierras repartidas a un conquistador hubieran sido la de los indios, que se les repartían al mismo conquistador. Es decir, que el mismo indio vencido, conquistado, ganado en una lucha, este era repartido y a la vez era encomendado al encomendador. Y por lo tanto, tanto el campesino como las tierras pasaban a formar parte de la persona encargada del endoctrinamiento, de la persona encargada de la enseñanza del idioma español. Con el repartimiento, la mano de obra indígena fue puesta a su disposición casi gratuitamente. Determinó los modos de aprovechamiento de las tierras conquistadas, sino también legalizó el trabajo forzoso. Con los repartimientos, la mano de obra fue puesta a su disposición casi gratis. Determinó los modos de aprovechamiento de las tierras conquistadas, sino también legalizó el trabajo forzoso casi gratis, ya que implicaba la obligación del pago por día de trabajo. Con el repartimiento, desde luego, pasaron a formar parte del encomendador, quien se aprovechó tanto de la fuerza de trabajo, en donde realmente tenía que realizar ciertos pagos, pero era una situación, unos pagos prácticamente simbólicos. Los jueces, fíjense, pues, esto es muy importante, porque hasta entre ellos mismos entraron en contubernios. Se da una gran división entre los indígenas, porque entre ellos mismos se da el repartimiento y se dan las ventas de parte de las personas que tenían al mando esas comunidades. Los jueces repartidores, los alguaciles de las comunidades, estaban constituidos por los antiguos miembros de la clase dominante indígena. Si estos mismos eran los que dominaban y los sistemas de repartimiento los convirtieron en verdaderos cómplices de los encomendaderos y terratenientes, ya que estos les pagaban cierta cantidad de dinero por cada campesino que ellos le llevaban. Entonces, realmente era un negocio el que se daba entre campesinos y los encomendaderos con respecto a ese repartimiento. Entonces, con el repartimiento se pretendía sustituir la esclavitud indígena. Esas eran las órdenes que venían de España. Pero ya aquí los colonizadores, los conquistadores y los que ya, y los criollos que ya estaban ellos dominando con respecto,
con respecto a cuestiones del latifundismo. Ellos ya casi no obedecían todo lo que la corona les enviaba. Con el repartimiento se pretendía sustituir la esclavitud indígena y los servicios personales gratuitos. Dicho sistema puede afirmarse que no era otra cosa que una modalidad de una semi-esclavitud legal. Situación eminentemente de carácter, pues, nefasta que se daba en esa época. Si hablábamos del repartimiento y hablábamos de la encomienda, que conforman parte, decíamos, casi de una misma institución, decimos que la encomienda fue un despiadado sistema de explotación del trabajo indígena, dando a sus amos el plusproducto de su trabajo, en dinero y en prestaciones personales, realizando por medio del pago forzoso de tributos a los encomendaderos. Entonces, la encomienda, sinceramente, fue un sistema eminentemente de explotación en donde tenían que realizar tributos. ¿Y a quiénes se les realizaban los tributos en la encomienda? A los encomendaderos. Desde su inicio, la encomienda en la Nueva España fue distorsionada y sirvió para sustraer las tierras a los indígenas. El repartimiento entonces y la encomienda como instituciones de los aspectos del derecho en la época colonial realmente no se cumplió, no se cumplió en base a los objetivos que se pretendían a través de la corona. La encomienda entonces es una institución de derecho público que se desarrolla en la Nueva España, mediante el cual el soberano español otorga a los conquistadores, otorga a los encomendadores encomienda a indígenas para capacitarlos en un auténtico oficio, catequizarlos e instruirlos también en el idioma español. Esa era en sí la filosofía de la encomienda y de los aspectos de la repartición de tierras en la época colonial, el pago de tributos y la encomienda, catequizarlos e instruirlos en el idioma español, en el idioma cristiano, en el idioma español, en el evangelio. Luego hablábamos de los ejidos. La palabra ejido proviene del vocablo latino exitus, lo que mencionábamos, afuera de, salida. Sus antecedentes se encuentran en la cultura hebrea. Al consumarse la conquista en lo que es hoy nuestro territorio, recibían este nombre, decíamos, los ejidos. ¿Qué nombre recibían entonces los ejidos? Las tierras que se encuentran a la salida de los pueblos españoles que se iban fundando. Y esos ejidos pues, estaban conformados con montes, estaban con pastos, etcétera. Pero eran pueblos que se iban fundando. Ya ahora en México y en otros lugares, esos ejidos ya tienen una regulación, pero cuya característica fundamental es para evitar los latifundios. Entonces, la definición de ejido puede definirse como una sociedad de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por el conjunto de tierras, aguas, bosques y en general por todos los recursos naturales que los constituyen. Su finalidad es el mejoramiento de la vida del campesino.
el uso y la explotación lícita, integral y respetuosa del medio ambiente y de las tierras de su propiedad, que hubiese sido entregadas por la dotación o que se han adquirido mediante cualquier otro título. El ejido fue una forma de encuadrar por parte del Estado las demandas campesinas, interponiendo obstáculos a la venta de sus tierras para evitar así los latifundios. Quiere decir que dentro de una, y para mí que una de las características principales fue esas demandas que los campesinos interpusieron para evitar los grandes latifundios que se estaban dando y por lo tanto se dio la codificación y una regulación jurídica. ¿Cuál es la característica del ejido? Constituye una modalidad de tenencia de la tierra, en cuya definición interviene una serie de factores jurídicos, económicos, sociales, políticos y, como ya se ha mencionado, también históricos. Aquí uno de los más importantes puede ser los jurídicos, porque ya obtienen ellos una regulación. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Yo les mencionaba entonces con respecto a la temática que estamos viendo con respecto al segundo módulo. Ahora bien, les decía que el examen va a entrar lo que vimos el último día de clase. Ya les dije hasta dónde. Hablábamos de la estadística, hablábamos de la agronomía y hablábamos de otra disciplina pericial que es estadística, la agronomía, y creo que hablábamos de la sociología, creo, no sé cómo. Hay otra, estadística, la agronomía y la topografía. Bueno, ahí nos quedamos para el examen. El examen, jóvenes, pongan atención. El examen viene en 30 preguntas. La primera serie ya puede ser de subrayar o puede ser de una pregunta directa. La segunda serie puede ser de subrayar o de pregunta directa o de pregunta directa o de subrayar. Vienen varias variantes. Por ejemplo, conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las relaciones activas de los medios de producción en el sistema agrario, etcétera, etcétera. Les puedo poner el medio ambiente, les puedo poner derecho agrario, les puedo poner derecho civil, derecho privado, derecho público. Entonces, ustedes tienen que subrayar. Contrario, conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las relaciones agrarias de producción, en donde participan las fuerzas productivas, que ustedes ya saben cuáles son. Entonces, les viene una línea. No se extiendan queriéndome decir que saben o conocen o que entendieron, no. Puntuales. Derecho, me está pidiendo esta es la definición de derecho agrario. Entonces, miren ustedes, derecho agrario, punto. Van a confundir tal vez hasta el programa del examen. Porque ustedes tienen que saber contestar. Si yo les pregunto, deme la definición de derecho agrario
y les pongo 5 líneas o les pongo media página. Ahí velen, descósanse. Conjunto de normas jurídicas, etcétera, etcétera. Pero si yo les estoy dando el concepto, si yo les estoy dando la naturaleza jurídica, si yo les estoy dando los elementos relacionados con características, denme ustedes entonces el concepto de lo que yo les estoy pidiendo. No se extiendan. ¿Por qué? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. El examen está para, yo ya lo calculé, para 30 minutos. Para el que estudió, porque el que estudió va a leer y va a subrayar. Contestó las primeras 15, luego se queda con las otras. Derecho agrario, tal cosa, derecho ambiental, tal cosa. Esto es característica de ley, este es derecho real, este es fuentes del derecho agrario, ta, ta, ta. Jóvenes, está para media hora el examen, para el que estudió. El que no estudió se lleva toda la tarde y se queda sentado. O el que nunca llegó a clase. Pero yo estoy viendo el examen y lo estoy viendo, se les va a poner por lo menos un tiempo prudencial. Pero ustedes colaboren y sean prudentes en cumplir el horario. Se le da media hora, se les dan 45 minutos. Traten de ingresar antes y de ingresar antes de que inicie el examen, si es posible, que se abra antes y entreguen el examen antes de que se cumpla el horario, el periodo que se les ha dado. Porque si ustedes lo van a querer presentar una vez haya vencido el periodo, el programa no se los va a aceptar. Es como que ustedes no se hayan examinado. Entonces ustedes estén listos a la hora puntual. Yo creo que es a las 4. 4 menos 5, ustedes estén ahí atentos porque de repente les llega el examen. Me río, ¿eh? No se preocupen, esto no lleva sesgo. Esto es solo como un requisito de la programación y de la academia para, para, para crear, para crear buenos y futuros profesionales que son ustedes, los jóvenes. Bueno, entonces ya con ese orden del examen y lo segundo de las modalidades y que tiene 30 puntos, lean las instrucciones. Lean, que es lo primero que hay que hacer. Lean las instrucciones. Belic me dio tanto tiempo, qué buena onda, puede entrar, pues, principian. Contesten tranquilos, porque si le ponen a preguntarle al vecino, lo van a confundir. Conteste el examen solo. Si es posible, utilice sus documentos y todo lo que yo les he dado en clase. No hay pierde. Bueno, punto aparte. Nos quedan, vamos a ver, 18-24, permítanme un segundo. Vamos a ver. Bueno, me quedan 6 minutos. Pongan atención. Les voy a hablar con respecto a las elecciones del día domingo. Esto se los digo como abogado, con experiencia, que yo ya fui fiscal de mesa y sé cuál es el rol que se desarrolla en cada una de ellas. ¿Por qué me surge esta inquietud? Yo no le estoy exigiendo, en primer lugar, repito, yo no le estoy exigiendo a nadie por quién van a ir a votar. A mí me da igual por quién van a ir a votar ustedes. Yo sí les puedo decir por quién voy a votar. Y de una vez les digo que voy a votar en contra de la corrupción
y quiero que lo sepan de una vez. Ustedes, no sé, y no me interesa. Quiero ser muy imparcial. No quiero presionarlos a ustedes. No quiero conformar un complot que ustedes vayan a votar por fulano de tal. El por qué. Ahí andan en las redes sociales, no sé si ustedes ya la vieron, de un docente en donde le dice a determinada persona, yo tengo ahí el nombre del docente, que ya habló con todos sus estudiantes que se vayan a inscribir como fiscales de semilla, pero que no lleguen a las elecciones. Señores, ese es un acto de cobardía y de irresponsabilidad. El estudiante que ya se registró como fiscal, no sé ni de qué partido, pero va a ir a colaborar, tiene que hacer acto de presencia. Uno, como ciudadano. Dos, a proteger el voto del ciudadano y de la ciudadanía. Y tres, él como futuro profesional. No ser mañoso. No manipular al estudiante. Eso se le llama manipulación. Como consecuencia de ello, ahí está la ley. Es posible que le puedan hacer alguna llamada, tal vez algún día, una llamada de carácter por una falta que usted se comprometió y no llegó. Pero eso ya es cuestión de la persona. Yo le propongo que haga acto de presencia. Si lo hizo a voluntad propia, si lo hizo porque este catedrático le dijo que vaya a inscribirse y que no llegue, pero usted va a llegar. ¿Y por qué va a ir? Ahí andan en las redes sociales de una señora diciendo del store, Izabal, diciéndole a todos sus correligionarios que tienen que impugnar las 50 mesas. Jóvenes, una mesa